Imagina esta escena, y no quiero que la veas como una película de acción, quiero que la sientas como un hecho físico, crudo. Imagina un accidente de coche, o una caída desde una altura considerable. El evento, medido por el mundo exterior, es ridículamente breve. El coche pierde el control, se sale de la carretera, impacta. Un observador parado en la acera mira su reloj o simplemente parpadea. Tic, tac, 2 segundos. Se acabó. El ruido del metal, el golpe seco, el silencio repentino. Todo ocurre en un parpadeo. Para la física de afuera, el evento no tuvo duración. Fue un punto en la línea de tiempo, un instante. Pero ahora ve y pregúntale a la persona que iba dentro del coche. Siéntate con ella cuando el temblor haya pasado y pregúntale, ¿qué vivió? Te dirá algo que bajo la lógica de nuestros relojes suena completamente absurdo. Te dirá, fue lentísimo, lo vi todo en cámara lenta. Vi el parabrisas romperse, pero no de golpe. Lo vi estallar pedazo por pedazo, como si flotaran en el aire. Vi la expresión de terror del otro conductor. Tuve tiempo de pensar en mis hijos. Tuve tiempo de preguntarme si había cerrado la llave del gas. Tuve tiempo de sentir el giro del vehículo. Sentí que estuve ahí adentro minutos enteros. Aquí tienes el choque de 2 mundos. El reloj dice 2 segundos. La experiencia dice una eternidad. Y ante esta contradicción siempre hacemos lo mismo. Para no sentirnos locos, para no cuestionar la realidad, elegimos creerle a la máquina, elegimos al reloj. Nos decimos a nosotros mismos, fue una ilusión, fue el estrés, mi cerebro me engañó por el miedo, la adrenalina me hizo alucinar. Nos tranquilizamos pensando que la realidad verdadera, la realidad sólida, es la de los 2 segundos y que lo que sentimos, esa vastedad interna, fue un error de procesamiento, una falla del sistema. Pero, ¿y si es al revés? Quiero que sostengas esta posibilidad aunque te incomode, no la rechaces todavía. ¿Y si el reloj es el que miente? ¿Y si el reloj es una herramienta pobre, rudimentaria, mecánica, incapaz de medir la verdadera densidad de la existencia? Y si tu cerebro, bajo esa presión extrema de supervivencia, no estaba alucinando, sino que por primera vez en años encendió todos sus motores y estaba viendo la realidad con más resolución? ¿Y si lo que llamamos tiempo normal es en realidad una ceguera? Y ese estado de accidente fue un momento de lucidez extrema donde captaste más realidad por segundo que en toda tu vida rutinaria. Aquí empieza la grieta. Aquí es donde el modelo seguro del mundo se rompe en pedazos, porque nos han enseñado que el tiempo es una constante universal. Nos dijeron que es como un río de cemento que nos empuja a todos a la misma velocidad, inexorable, idéntico para el rey y para el mendigo, para el que duerme y para el que corre. Si el tiempo fuera eso, si fuera una constante física externa, esto no debería pasar. Tu percepción no debería tener el poder de estirar el espacio entre un segundo y otro. 2 segundos deberían sentirse como 2 segundos, siempre. Pero no pasa eso. Y no necesitas un accidente mortal para saberlo. Lo has vivido en un primer beso, donde el mundo desaparece y el instante se vuelve eterno. Lo has vivido recibiendo una noticia terrible, donde el sonido se apaga y todo se congela. Lo has vivido en momentos de peligro inminente. Hay instantes donde el mundo se detiene y la densidad de la vida cambia radicalmente. Y lo inquietante no es que el reloj de pared siga marcando sus segundos mecánicos. Lo inquietante es que tú, como conciencia, puedes salirte de ese ritmo, puedes abandonarlo. Si tu experiencia de la hora puede estirarse hasta parecer infinita o encogerse hasta desaparecer dependiendo de tu estado interno, entonces el tiempo no es una jaula hecha de hierro, es algo elástico, es algo vivo. Y si es elástico, la pregunta que nos va a guiar en todo este viaje no es una pregunta de física, es una pregunta personal, urgente. Si un minuto no dura siempre lo mismo para ti, si un minuto puede ser una nada o puede ser una vida entera, ¿qué es lo que realmente estás midiendo cuando miras el reloj? ¿Qué es el tiempo realmente? ¿Y quién o qué está decidiendo a qué velocidad pasa tu vida? No respondas todavía con una definición de diccionario, solo quédate con esa sensación de extrañeza.
Porque para entender esto tenemos que dejar de mirar las manecillas y empezar a mirar el mecanismo que las observa. Tenemos que mirar tu propio procesador. Para entender esto no hace falta un trauma. No necesitas chocar un coche ni caer de un edificio. Basta con algo mucho más cotidiano, algo casi ridículo. Piensa en una mosca. Estás en tu cocina, la ves posada en la mesa, te acercas despacio, preparas la mano, calculas la distancia. En tu mente eres rápido, eres un depredador ágil. Lanzas el golpe, ¡zas! Miras la mano, esperando ver el resultado, pero no hay nada. La mosca está en la ventana, limpiándose las patas como si nada hubiera pasado. Te frustras, piensas, se anticipó, sabía que yo iba a atacar, o piensas, es instinto, pero no es eso, es algo mucho más físico. Para esa mosca, tú no eres un rayo. Para esa mosca, tú eres una estatua perezosa moviéndose en cámara lenta. Ella te ve venir con una lentitud desesperante. Desde que tu músculo se tensa hasta que tu mano toca la mesa, para ella ha pasado una eternidad. Tiene tiempo de sobra para ver la sombra, sentir el aire, ajustar las alas, decidir la trayectoria y despegar tranquilamente mientras tu mano todavía va por la mitad del camino. Ella vive en otro tiempo, no porque use otro reloj. El reloj de la cocina es el mismo para los dos, sino porque su procesador es distinto. Su cerebro corta la realidad en rebanadas mucho más finas que el tuyo. Su frecuencia de parpadeo es mucho más alta. Donde tú ves un movimiento fluido, ella ve 100 micromovimientos. Y aquí aparece el concepto, sin palabras complicadas, sin ecuaciones en la pizarra. Yo lo llamaba la duración del presente. La idea es simple, pero si la dejas entrar, rompe todo lo que crees sobre tu propia vida. El tiempo no es algo que pasa afuera independiente de ti. El tiempo es la cantidad de información que tu sistema es capaz de procesar adentro. El tiempo es densidad de datos. Piénsalo en tu propia experiencia. Olvida la mosca. Mírate a ti. ¿Por qué cuando eras niño los veranos parecían infinitos? ¿Por qué un año de primaria sentías que duraba una década? La gente dice, es que cuando eres niño no tienes preocupaciones. No, es biológico. Cuando eres niño, todo es nuevo. El sabor de una fruta nueva, la textura de la arena, el sonido de una palabra que no conoces, el miedo a un perro. Tu cerebro no tiene archivos previos para nada de eso, no puede predecir. Tiene que procesar la información en bruto, bit por bit, detalle por detalle. Está escribiendo el mundo por primera vez. La densidad de información es brutal, el procesador está al máximo. Y como procesas tanta información por segundo, el tiempo se dilata, se estira. Un solo día está lleno de 1000 eventos perceptuales. Ahora mira tu vida de adulto. Te levantas, tomas el mismo café, vas por la misma ruta al trabajo, ves a la misma gente, dices las mismas frases. Tu cerebro es una máquina diseñada para ahorrar energía. Si ya conoce algo, deja de mirarlo. Ya no ve la taza, ve el concepto de taza. Ya no ve la calle, ve el concepto de camino. El cerebro deja de procesar y empieza a predecir. Entra en piloto automático. ¿Y qué pasa con el tiempo? Colapsa, vuela. Seguro te ha pasado. Conduces hasta tu casa y al llegar te das cuenta de que no recuerdas el trayecto. No recuerdas las curvas, ni los semáforos, ni los otros coches. ¿Qué pasó ahí? ¿Viajaste en el tiempo? En cierto modo sí. Como no había novedad, tu procesador bajó la resolución al mínimo. No grabó nada. Borró el tiempo. Para la física pasaron 30 minutos. Para tu experiencia pasó un segundo. Y esto nos lleva a la incomodidad. Esto sugiere algo inquietante, algo que quizá no quieras escuchar porque invalida la forma en que celebramos los cumpleaños. No todos vivimos la misma cantidad de vida en los mismos años. El calendario engaña. El calendario mide vueltas a la Tierra, no mide vida vivida. Hay personas que biológicamente, neurológicamente viven más tiempo en un solo día de alta intensidad, de novedad, de atención plena, que otras personas en un mes entero de piloto automático. Si tu procesador está apagado, si vives en la rutina absoluta, si no hay información nueva entrando a tu sistema, estás envejeciendo, sí. Pero no estás viviendo tiempo, estás saltándote la película. Estás en el coche, mirando el móvil, mientras el paisaje pasa sin que nadie lo vea. Así que la pregunta cambia, ya no es ¿cuánto tiempo me queda?,
La pregunta es, ¿a qué velocidad estoy procesando el ahora? Porque si aprendes a modular eso, si aprendes a volver a mirar como mira la mosca o como mira el niño, entonces la duración de tu vida deja de depender del reloj y empieza a depender de tu atención. Quiero que paremos un momento. Deja de intentar entender la teoría. Deja de juzgar si esto tiene sentido o no. Quiero que hagamos algo ahora mismo. No es teoría, es observación. Y la única forma de verificar si lo que te digo es cierto es metiendo las manos en la masa. Tienes que sentir el mecanismo funcionando dentro de ti. Así que, donde quiera que estés, si puedes, detente. Busca un objeto, el que sea, una taza, un lápiz, la textura de la mesa, o, lo más sencillo, mira tu propia mano, ponla frente a tus ojos, pero aquí está la trampa, y quiero que tengas mucho cuidado con esto. No la mires como la miras siempre. Tu cerebro, esa máquina eficiente y perezosa de la que hablábamos, va a querer hacerlo de siempre. Va a querer decir, ah, sí, es una mano, ya la vi. Siguiente. Ese es el piloto automático, ese es el devorador de tiempo. En el momento en que etiquetas algo, dejas de verlo. Matas la experiencia y te quedas con el concepto. Y el concepto no ocupa tiempo, el concepto es instantáneo. Por eso la vida se te pasa rápido. Vamos a romper eso. No mires la mano, busca un detalle minúsculo, ridículamente pequeño. Busca una arruga en el nudillo, busca el patrón de las huellas dactilares, busca un pequeño brillo de luz reflejado en la uña, busca una vena latiendo, encuentra ese punto y ahora haz el esfuerzo consciente, voluntario, casi físico, de volcar toda tu energía en ese punto, como si fueras una cámara ajustando el foco al máximo. No existe nada más en el universo que esa textura, no existe el video, no existo yo, no existe tu cuarto, solo esa grieta en la piel. Sostén la atención ahí, no dejes que la mente se escape, si se va, tráela de vuelta al brillo. Quédate ahí. 1, 2, siente la textura, siente la luz. 3, 4, más detalle, más resolución. 5, ahora suelta, respira, regresa aquí y hazte una pregunta honesta. ¿Qué pasó con la prisa durante esos 5 segundos? ¿Qué pasó con la ansiedad del futuro? ¿Qué pasó con la voz en tu cabeza que siempre dice tengo que irme, tengo que hacer otra cosa, esto es aburrido? Si lo hiciste bien, si realmente lograste anclar tu atención, habrás notado que esa voz se apagó y habrás notado algo más físico. El momento se volvió denso, se volvió pesado, se volvió real. Esos 5 segundos no se sintieron como un parpadeo, tuvieron peso, tuvieron profundidad. Podrías haber estado ahí mucho más tiempo. De repente el tiempo dejó de ser un río que te arrastra y se convirtió en un lago profundo donde te detuviste. ¿Qué acaba de ocurrir? No es magia, no es misticismo, no es poder mental en el sentido esotérico, es pura economía de procesamiento cerebral. Acabas de hackear tu propio reloj biológico al obligar a tu cerebro a procesar una cantidad masiva de información sensorial, luz, textura, color, forma, sobre un solo punto. Obligaste a tu procesador a trabajar al máximo de su capacidad. Aumentaste la densidad de la información y, como vimos antes, a mayor densidad de información, mayor dilatación del tiempo. Tú acabas de alterar el tiempo, lo estiraste a voluntad, solo con atención, y esto es la prueba definitiva de lo que estamos hablando. Si el tiempo fuera una jaula externa, si fuera una ley inmutable de la física newtoniana, no podrías hacer esto. 5 segundos serían 5 segundos, sin importar lo que miraras. Pero acabas de demostrarte a ti mismo que el tiempo no es una jaula, es una variable, es una plastilina elástica, y tú eres el que la modula. El problema, el verdadero drama de la existencia moderna, no es que la vida sea corta. El problema es que pasamos el 99% de nuestra vida en el modo etiqueta. Pasamos la vida diciendo mano, taza, calle, esposa, trabajo. Navegamos por la superficie de los conceptos sin entrar jamás en la densidad de la experiencia. Y por eso al final del año sientes que no viviste, porque tu cerebro comprimió 12 meses de rutina en un archivo zip que apenas pesa nada. Pero la puerta está abierta, siempre ha estado abierta.
La capacidad de detener el tiempo, o al menos de ralentizarlo drásticamente, no es un superpoder reservado para los monjes en el Himalaya. Es una función básica de tu equipo neurológico. Está ahí, en tus ojos, esperando a que dejes de mirar por encima y empieces a mirar hacia adentro. Ahora entiendes por qué los niños viven en un verano eterno. No es porque sean ingenuos, es porque su atención es voraz. No etiquetan, descubren. Y tú, aunque seas adulto, aunque estés lleno de preocupaciones y horarios, tienes el mismo equipo, tienes el mismo procesador. Solo se te olvidó cómo usar el botón de grabar. Así que la próxima vez que sientas que el tiempo se te escapa de las manos, que la vida corre demasiado rápido y te deja atrás, no intentes correr más rápido. Eso es inútil. Detente, busca un detalle y clava tu atención en él hasta que el tiempo se rompa. Si el experimento anterior te funcionó, si lograste sentir cómo el tiempo se estiraba solo con mirar un punto, entonces tenemos un problema. Un problema fascinante, pero un problema. Porque si el tiempo depende de tu atención, si el tiempo es algo que tú puedes modular, entonces ¿qué demonios es el universo? ¿Qué es eso que estás mirando? Si el tiempo fuera el escenario donde ocurre la vida, el escenario no debería moverse cuando el actor parpadea, pero se mueve. Y esto nos lleva a la hipótesis peligrosa. La llamo peligrosa no porque te vaya a hacer daño, sino porque te quita el suelo de debajo de los pies. Te quita la seguridad de creer que el pasado ya se fue y que el futuro no existe. Para entenderlo, tienes que imaginar de nuevo esa estructura de la que hemos hablado antes, la latice, esa malla infinita de información que lo llena todo. Pero ahora no quiero que la imagines como energía, quiero que la imagines como un archivo. En nuestro mundo normal estamos acostumbrados a que las cosas viajen. Si yo te lanzo una pelota, la pelota tarda un tiempo en llegar de mi mano a la tuya. Hay un trayecto. Pero en la látice, en la estructura fundamental del espacio, la información no viaja, la información está. Todo está conectado con todo instantáneamente, no hay distancias. Y si no hay distancias, no hay demora. Esto es difícil de visualizar, así que usemos una imagen física, algo que puedas sostener en la mano. Imagina una cinta de película, un rollo de cine antiguo. Tienes la película completa en tu mano, digamos una historia de 2 horas. En ese rollo físico, el principio de la película donde el protagonista nace y el final de la película donde el protagonista muere existen al mismo tiempo, están ahí, juntos, en tu mano. El final no se está creando mientras ves el principio, el final ya está impreso, ya es un hecho físico en el rollo. El celuloide del final es tan real como el celuloide del principio. Entonces, si toda la historia ya está ahí desplegada y estática, ¿por qué tú sientes que hay una historia? ¿Por qué sientes que hay sorpresa? ¿Por qué sientes que el tiempo avanza? Porque necesitas un elemento más, el proyector. Necesitas una luz. Necesitas una pequeña bombilla que ilumine un solo fotograma a la vez. Cuando la luz da en el primer cuadro, dices, ahora es el principio. Luego la luz se mueve al siguiente cuadro y el anterior queda a oscuras. Y dices, el principio ya pasó, ahora es el nudo. Pero la película no cambió. La película está quieta. Lo único que se movió fue la luz. Y aquí viene el giro que te cambia la vida si lo dejas entrar. El universo es el rollo de película. La latice es esa estructura estática, eterna, inmóvil, donde todo lo que fue, es y será ya está codificado como información geométrica. El universo está quieto, eterno, no avanza hacia ninguna parte. Tú eres el proyector, tú eres la luz, tu conciencia, tu atención. Es ese foco brillante que viaja a través de la latice iluminando un instante a la vez. El tiempo no es el movimiento del universo. El tiempo es tu movimiento a través del universo. Tú eres el viajero. El paisaje está congelado esperando a que pases. Y si esto es verdad, las implicaciones son brutales. Significa que el pasado no desapareció, no se borró, no dejó de existir. El pasado es simplemente un tramo de la latice que dejaste de alumbrar. Sigue ahí intacto, vibrando en su frecuencia, solo que tu linterna ya no está enfocándolo y el futuro no es algo incierto que tenemos que construir con esfuerzo. El futuro no es la nada. El futuro es un territorio oscuro que ya tiene forma,
una geografía que ya existe, esperando a que tu luz llegue a él para volverse experiencia visible. No estás creando el camino al andar, estás iluminando un camino que ya estaba trazado en la oscuridad. Esta idea asusta porque nos hace sentir pequeños, atrapados en un guión ya escrito, pero también es liberadora, porque si tú eres el proyector, si tú eres la luz que se mueve, entonces la velocidad de la película no depende del rollo, depende de ti. Depende de qué tan rápido o qué tan lento decidas mover tu atención. Y eso explica por qué cuando te detuviste a mirar la arruga en tu mano hace un momento, el tiempo se frenó. Lo que hiciste fue detener el motor del proyector. Dejaste de correr hacia el siguiente fotograma. Te quedaste iluminando el mismo cuadro con una intensidad feroz. Y al hacerlo descubriste la verdad secreta del cine, que si detienes la cinta, la imagen no desaparece, la imagen se vuelve eterna. Ahora entiendes por qué digo que esto es peligroso, porque te obliga a admitir que la prisa que sientes no es culpa del mundo. El mundo está quieto. La prisa es la velocidad a la que tú has decidido correr por los pasillos de tu propia existencia. Volvamos ahora a tu vida. Bajemos de la teoría cósmica y aterricemos en tu lunes por la mañana. Hay una queja que escucho todo el tiempo, la sientes tú, la siento yo. Dices, los años pasan cada vez más rápido, recuerdas tu infancia y un verano parecía un continente inexplorado, interminable. Ahora, la Navidad llega, parpadeas y ya es Navidad otra vez. Una década entera se siente como un suspiro. ¿Por qué? ¿El universo aceleró el proyector? ¿La Tierra gira más rápido? No. Lo que pasa es algo mucho más triste y al mismo tiempo algo que puedes corregir. Te has vuelto eficiente. Demasiado eficiente. Vives en rutina y la rutina es el asesino silencioso del tiempo. Tu cerebro, esa máquina de la que hablamos, tiene una misión principal: sobrevivir gastando la menor cantidad de energía posible. Procesar la realidad en tiempo real, píxel por píxel, sonido por sonido, es agotador. Consume muchísima glucosa. Así que, a medida que creces y aprendes cómo funciona el mundo, tu cerebro deja de procesar y empieza a predecir. Piénsalo. Te levantas y vas a la cocina. Te sirves café, pero ya no estás probando ese café. Tu cerebro dice, ya tengo el archivo sabor a café. No necesito gastar energía en sentirlo otra vez. Así que te tomas la taza, pero no vives la experiencia. Bebes el recuerdo. Bebes el concepto. Miras a tu pareja y antes de que abra la boca, tu cerebro dice, ya sé qué va a decir. Ya sé cómo va a reaccionar. Así que dejas de escuchar. Escuchas tu propia predicción. Vas conduciendo al trabajo y no ves los árboles, no ves el cielo, no ves las caras de la gente. Ves etiquetas, árbol, nube, gente, etiquetas rápidas, archivos cerrados. Al dejar de procesar información nueva, al dejar de sorprenderte, tu tiempo subjetivo se encoge. Literalmente estás borrando tu propia vida. Estás editando la película y cortando todas las escenas intermedias para llegar rápido al final del día. Y cuando llegas a la cama por la noche te preguntas, ¿qué pasó hoy? Y no encuentras nada, solo un borrón gris. Porque no estuviste ahí. Tu cuerpo hizo el recorrido, pero tu atención se quedó dormida. En la teoría sintérgica a esto lo llamamos baja sintergia. Suena técnico, pero es una descripción de una tragedia humana. Vivir en baja sintergia es vivir rápido, es vivir superficial, es vivir poco. Es deslizarte por encima de la realidad como una piedra sobre el agua, sin mojarte nunca, sin hundirte nunca en la profundidad del momento. Y aquí es donde aparece el dolor real. Sufrimos por el tiempo, nos angustia la muerte, nos aterra envejecer, lloramos porque creemos que se nos acaba el tiempo. Miramos el calendario y sentimos que nos están robando días, pero si escuchas a Greenberg, si entiendes lo que hemos visto hoy, te darás cuenta de que el diagnóstico está equivocado. El problema no es la cantidad, el problema no es que te queden pocos años, el problema es que no estás usando los que tienes. Greenberg te diría, no se te está acabando el tiempo, se te está acabando la atención. Tienes todo el tiempo del universo escondido en este segundo, pero no puedes entrar porque tienes prisa por llegar al siguiente. Estás corriendo hacia la tumba, pensando que si corres más rápido vas a ganarle a la muerte, pero la única forma de ganarle a la muerte no es añadiendo años al final, es añadiendo vida a la hora. La prisa es una forma de no estar. Y si vives con prisa, cuando llegues al final no te dolerá haber muerto,
Te dolerá no haber vivido nunca. Te dolerá darte cuenta de que pasaste 80 años en la sala de cine, pero te pasaste la película entera mirando el reloj. Llegamos al final y no quiero darte una conclusión bonita para que te vayas a dormir tranquilo. Quiero dejarte con una responsabilidad nueva. No te voy a vender humo. No te voy a decir que si meditas vas a vivir para siempre en este cuerpo. Los cuerpos se gastan, las células tienen su ciclo. Eso es biología y está bien que sea así. Pero te voy a decir algo más útil. Algo que te puede cambiar la mañana de mañana. Nos han vendido mal la eternidad. Creemos que la eternidad es una línea horizontal infinita. Creemos que es vivir 1.000.000 de años uno detrás de otro acumulando siglos. Y eso no es eternidad, eso es una condena, eso es aburrimiento. La eternidad, la verdadera, es vertical. La eternidad es la ausencia total de prisa. Es la capacidad de romper el filtro secuencial que te obliga a correr hacia el futuro. Imagina, solo por un segundo, que dejas de correr. Imagina que dejas de usar el momento presente como un simple escalón para llegar al momento siguiente. Imagina que te detienes, físicamente, mentalmente, y decides habitar este instante por completo. Decides entrar en él hasta tocar el fondo. Si haces eso, si logras apagar el ruido de la anticipación, descubrirás que la muerte cambia de rostro. Porque quizá la muerte no es el fin de la conciencia, quizá la muerte no es un abismo negro donde todo se pierde, quizá es solo el momento en que se apaga el proyector. Se apaga esa pequeña luz nerviosa que saltaba de un fotograma a otro, desesperada por ver qué pasaba después, y cuando esa luz se apaga, por fin puedes ver la sala entera. Por fin puedes ver que la película nunca se movió, que la película entera siempre estuvo ahí, que el principio y el final son parte de la misma estructura, y que nada de lo que amaste se perdió en el pasado, porque el pasado sigue vibrando en la látice, eterno, indestructible. No eres un pasajero efímero en un tren que se va a estrellar, eres el espacio donde ocurre el viaje, así que no corras más. No hay a dónde llegar porque ya estás ahí, el universo entero pasa a través de ti. No respondas rápido. No busques el siguiente video, no deslices la pantalla, solo quédate con la sensación de tu propia mano. Siente la temperatura, siente el pulso, quédate aquí. Ahí, justo en ese silencio donde la prisa desaparece, ahí está todo el tiempo que necesitas.